Hoy vamos a hablar sobre el viaje del héroe, experimentando la muerte y el renacimiento. Joseph Campbell, nacido en 1904 en Nueva York, fue profesor de literatura y escritor. Trabajó sobre todo en la mitología y la religión comparativa y fue influenciado por Carl Gustav Jung. Su obra más importante es El héroe de las mil caras, publicado en 1949, y es ahí donde habla sobre el viaje del héroe. Aquí tenemos algunas imágenes arquetípicas del héroe. Los arquetipos son imágenes primordiales de la psique humana. Pertenecen a lo que Jung llama el inconsciente colectivo. Por poner algunos ejemplos, tenemos Gilgamesh en Mesopotamia, Rama en la India, Hércules o Heracles en Roma y Grecia, y el rey Arturo en Gran Bretaña, etc. Todos estos representan la imagen arquetípica del héroe, pero el arquetipo en sí, es decir, el que une a todas estas imágenes, no lo podemos ver, ya que se trata de un concepto metafísico. Es lo que Platón llamaba el mundo de las ideas, que son formas eternas cuya sombra se refleja en nuestra realidad, o lo que Kant denominaba el noúmeno, la cosa en sí, que trasciende nuestras capacidades racionales. Aquí tenemos a los cómics de superhéroes que se hicieron populares a mediados del siglo XX en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y vemos cómo van transformándose las imágenes arquetípicas del héroe para adaptarse al zeitgeist o el espíritu del tiempo. Y aquí tenemos a los dos principales universos de superhéroes, DC y Marvel. Y aquí tenemos al héroe en las películas más importantes o influyentes de nuestro tiempo. Y otros arquetipos como el villano, el viejo sabio, etc. De hecho, George Lucas, el director de la Guerra de las Galaxias, fue inspirado por el trabajo de Campbell. Ahora que tenemos una idea de las diferentes imágenes de héroes, empecemos a ver lo principal de esta presentación, el viaje del héroe, o lo que Campbell denomina el monomito, ya que es compartida por todas las mitologías del mundo. Escribe: el héroe se lanza a la aventura desde su mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales. El héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva. El héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar favores a sus semejantes. El viaje del héroe no solo se trata de cuentos mitológicos, sino que está profundamente arraigada en la condición humana. Cuenta la historia de una persona enfrentándose a dificultades en la vida y su viaje para resolverlas a través de la transformación personal. Claro, puede ser un cambio intencional, es decir, buscar un nuevo trabajo, mudarse al extranjero, tener el primer hijo, etc. O un cambio no intencional, como puede ser una enfermedad grave, la muerte de un ser querido, la infidelidad, etc. Frecuentemente es un cambio no intencional lo que causa shock. Los pacientes que fueron introducidos al viaje del héroe como un medio para reconceptualizar su trastorno, enfermedad mental o dificultad en la vida como una búsqueda en lugar de una tarea desafortunada o estresante, cambiaron de una actitud pasiva a una actitud activa, apoyando al paciente en que sea el autor de su propia vida. Ha sido clínicamente probado en una amplia gama de problemas mentales: la ansiedad, la depresión, el trauma, la adicción, el estrés postraumático, la psicosis, etc. El rol del terapeuta es apoyar y guiar el cambio personal, actuando como mentor, permitiendo que el cliente se convierta en un cliente héroe de su viaje de tratamiento. Al principio del mito del héroe, es común que la debilidad del héroe sea equilibrada por la apariencia de fuertes figuras tutelares o guías.
sobre todo en el comienzo de la aventura, para prepararle a enfrentar las tareas difíciles que le esperan en el futuro. El psicólogo junguiano Joseph Anderson escribe: estas figuras divinas son, en realidad, representantes simbólicos de toda la psique, de la identidad más amplia y completa que aporta la fuerza de la que carece el ego personal. Su papel especial sugiere que la función esencial del mito heroico es el desarrollo de la conciencia del ego del individuo, su conocimiento de sus propias fortalezas y debilidades, de una manera que lo prepare para las arduas tareas con las que lo enfrenta la vida. El problema significante de la vida ocurre cuando los conocimientos y las habilidades del héroe, nosotros mismos, ya no son eficaces y debemos dejar nuestro entorno familiar, la zona de confort, y aventurar hacia el desconocido. En caso contrario, se generan obstáculos inconscientes que empobrecen nuestra personalidad e inhiben nuestras buenas cualidades y perdemos el control de nuestras vidas. El filósofo estoico Séneca escribe: el destino guía a quien lo acepta, pero arrastra al que lo rechaza. Es como si siguieras viviendo, pero arrastrado por cadenas o nadando contra la corriente del río. Los mitos de héroes nos proporcionan una inspiración para la aspiración. Los mitos conectan nuestras vidas cotidianas con lo eterno, dando significado a lo mundano. ¿Cuáles son las fases del viaje? Campbell los divide en 3 grandes fases: la separación, iniciación y retorno, que a su vez divide en 17 etapas. Nosotros, sin embargo, utilizaremos la adaptación más moderna y popular de Christopher Vogler, detallado en su libro El viaje del escritor, que fue inspirado por Campbell. Él propone 12 etapas en el viaje del héroe. Antes de que empiece la primera fase, la primera etapa ocurre en el mundo ordinario, es decir, la vida cotidiana, la rutina diaria, el estrés y las pequeñas alegrías del trabajo, la familia, las conexiones sociales, etc. Una característica común es la creciente consciencia de que la vida carece algo, por ejemplo, la insatisfacción laboral. Pero las demandas diarias del trabajo o las preocupaciones con encontrar un nuevo trabajo llevan a una situación muy estresante y por tanto la gente se aferra a su mundo ordinario. Con la segunda etapa, la llamada a la aventura, empieza la primera fase, la separación, es decir, la separación del mundo ordinario. Esto puede ser intencional o no, como habíamos mencionado. Es decir, puede ser que tú tomes la decisión para aceptar emprender una aventura o que te llegue a ti sin que tomes la decisión. Esto último puede llegar a ser muy abrumador y muchos son incapaces de aceptar su situación. Lo cual conduce a la tercera etapa, el rechazo. Una etapa importante que comunica los riesgos involucrados en el viaje que hay por delante. Esto, sin embargo, llega a un deterioro en la vida y en las relaciones. Uno se encuentra con poca motivación o sin motivación, lo que resalta la ineficacia de sus estrategias de afrontamiento. Esto crea estrés, ya que uno no puede lidiar con el problema de la vida y, por tanto, el héroe desesperadamente necesita una guía. En la cuarta etapa, el héroe conoce al mentor, el arquetipo del viejo sabio o senex, que significa hombre viejo en latín. Su rol es guiar y asistir al héroe para que se enfrente a los miedos iniciales, a través de entrenamiento práctico, consejos sabios y autoconfianza, ayudando a que mueva de inacción a acción.
El mentor no tiene que ser necesariamente una figura física. Puede ser tu filósofo favorito, un autor, un miembro de la familia o cualquier otra persona a la que admires como tu yo ideal. Cuando el héroe está preparado a cambiar, entramos en la segunda fase del viaje del héroe, iniciación. Aquí el héroe entra al mundo especial, un lugar desconocido donde se enfrenta a su dragón, su peor miedo, evento, persona, situación o memoria evitada por mucho tiempo. A medida que las pruebas se vuelven más difíciles, el héroe perfecciona sus habilidades y gana experiencia. Sin embargo, a medida que las pruebas se vuelven más complejas, las exigencias que se le imponen al héroe provocan mayores niveles de ansiedad y es probable que su primer enfrentamiento con el dragón fracase. Sin ayuda, puede considerar darse por vencido. En la sexta etapa, el héroe explora el mundo especial y se enfrenta a pruebas y enemigos. Allí debe buscar aliados, fuerzas amigas que apoyen sus intentos de cambio y reduzcan su aislamiento. Una barrera común aquí es el miedo a pedir ayuda, a que lo consideren menos capaz o a que lo rechacen. Irónicamente, la vulnerabilidad se convierte en una habilidad clave para la resiliencia en lugar de un signo de debilidad. La etapa 7 es la aproximación a la cueva más profunda de nuestro interior, donde uno debe hacer sus preparatorios finales antes de descender a lo desconocido. Cuando el héroe está preparado, se enfrenta a la octava fase. Es el mayor desafío hasta ahora, el momento en que todo parece perdido para el héroe. Muchos sienten que están de nuevo en el punto de partida. Afortunadamente, los aliados han sido testigos de este gran revés y están presentes para ayudar al héroe. Con el paso del tiempo, la confrontación repetida con el dragón conduce a la creciente comprensión de que lo que una vez se creyó imposible, ahora es posible. Este proceso puede durar mucho tiempo. Después de enfrentarse a lo desconocido y derrotar al dragón, recibe su recompensa. Esto es la novena etapa. El tesoro o recompensa significan psicológicamente que el héroe experimenta una muerte y un renacimiento psicológicos. La muerte de un aspecto antiguo de su yo y el nacimiento de un yo nuevo y más capaz. El héroe adquiere un conocimiento profundo de su yo interior, insight o vista interna, pero el viaje aún no ha terminado. Ahora empieza la tercera fase, el retorno, y la décima etapa. El héroe debe proteger su recompensa y emprender el camino de regreso al mundo ordinario. Pero en el camino se enfrentará a más enemigos y dragones. Sin embargo, el héroe sabe que no hay vuelta atrás y está motivado para seguir adelante. En la undécima etapa, el héroe, ya cansado, experimenta una segunda muerte psicológica, una resurrección con los atributos de su yo ordinario, además de los nuevos conocimientos del viaje y de los personajes que ha conocido a lo largo del camino de la vida. Pasa de la dependencia a la responsabilidad, del silencio a encontrar su voz. El héroe ha aumentado su resiliencia y ha aprendido a regular el miedo, la tristeza y otras emociones que surgen al emprender una acción. La etapa duodécima es el final. Ahora el héroe purificado de la tierra de los muertos puede regresar a casa, recibiendo el elixir como recompensa final en el viaje del héroe. Es algo que el héroe puede compartir con los demás, o algo con el poder de curar, sabiduría, amor
o simplemente la experiencia de sobrevivir el mundo especial. El héroe regresa a su mundo ordinario con un nuevo yo, después de haber enfrentado terribles peligros y posiblemente la muerte, pero ahora espera con ansias el comienzo de una nueva vida. Aquí tenemos las diferentes fases, empezando con el mundo ordinario. 2. La llamada a la aventura. 3. El rechazo. 4. El encuentro con el mentor. Estas son las 4 etapas de la fase de separación. Luego empieza la segunda fase de iniciación, con la quinta etapa, cruzar el primer umbral al mundo especial. 6. Los aliados, enemigos y pruebas. 7. Aproximación a la cueva más profunda de nuestro interior. 8. La prueba suprema. 9. La recompensa. Y con esto empieza la tercera fase, el retorno, con la 10ª etapa, el camino de regreso. 11. Una segunda muerte psicológica. Y 12. El regreso con el elixir. Como vemos, es un proceso cíclico que se repite durante la vida. Una y otra vez te llaman al reino de la aventura, te llaman a nuevos horizontes. Cada vez se presenta el mismo problema. ¿Me atrevo? Y si te atreves, los peligros están ahí, y también la ayuda, y la realización o el fracaso. Esta conciencia de ver la vida como el viaje de un héroe permite que el caos y los desafíos de la vida tengan una secuencia y un propósito. Nos brinda un hermoso marco de referencia para enfrentar los problemas de la vida. Un evento no deseado puede verse como una llamada a la aventura. Los eventos difíciles de la vida, como el enfrentamiento con el dragón. Cuando uno los completa, recibe una recompensa, se transforma en un nuevo yo, con un elixir para compartir la experiencia de su mundo especial con los demás. El viaje del héroe es la búsqueda de lo que eres en tu interior. La gente dice que lo que todos buscamos es un sentido a la vida. No creo que eso sea lo que realmente buscamos. Creo que lo que buscamos es una experiencia de estar vivos, para que nuestras experiencias vitales en el plano puramente físico tengan resonancias con nuestro ser más íntimo y con nuestra realidad, para que realmente sintamos el éxtasis de estar vivos. Gracias.